Órale, oye, en esta parte de las exclusiones, entonces pues, podría decir que el objetivo de estas constelaciones mediales o de las constelaciones familiares, ya sea desde la forma filosófica como lo da Bert Hellinger, y ya ahora esta forma más sistemática como lo está tomando Brigitte, ¿se podría decir que su objetivo principal es la inclusión? Sí, inclusión, reconciliación y sanación con las figuras jerárquicas mayores. Porque para ellos lo más importante son las figuras jerárquicas mayores, o sea, papá, mamá y en ese orden, abuelos, bisabuelos. Órale, no, qué interesante toda esta parte histórica. Oye, y Brigitte, dices que ha venido a México, ¿no tienes plan o algún... Bueno, ahorita contamos con la fortuna de que venga. Mira, ahí tengo un poquito su currículum. Platícame tantito de ella, ¿por qué es una señora tan maravillosa? Mira, la verdad para mí ha habido pocas personas en la vida que me han impresionado en la forma en la que son, ¿no? Y ella se me hace una persona muy al servicio. Ella habla del servicio, no de la ayuda. El servicio y no la ayuda, ¿cómo qué podríamos diferenciarlo eso? La ayuda te coloca en un lugar superior, es decir, yo tengo el recurso que tú no tienes y te lo doy. Y el servicio se pone en un lugar inferior. No sé, sin embargo, vamos a ver qué podemos lograr juntos. Ah, ok, qué interesante. Sí, o sea, entonces, algo humilde, ¿no? Muy humilde. Y ella es una persona que reclama muchísimo la parte de la humildad. Te digo, para los que son consteladores y quienes son consteladores y nos están escuchando, llegaba este proceso de seducción, de saber los secretos familiares, descubrirlos. El morbo, ¿no? Como sí, y créeme que tú decías, no, o sea, no es morbo, ¿no? Claro que era morbo, simplemente que lo maquillabas con este proceso de amor, ¿no? Así como en la ayuda, ¿no? Como acabas de decir. En la ayuda. Yo tengo el recurso y lo descubro para que tú vayas y te pelees con tu familia o te reconcilies de a ver cómo tú le haces, ¿no? Y ahora Brigitte no, o sea, Brigitte lo que hace es esta parte de haber en el servicio y reclama mucho el respeto del movimiento. Ahora es esta parte de, bueno, pues te digo, simplemente pues ella de formación es psicóloga. Okay. Y su especialidad pues es psicóloga clínica, o sea, a Freud lo conoció bastante bien y posteriormente, bueno, ella entra en todo este proceso de educación general, filosofía y letras, filología francesa. Posteriormente ella empieza a estudiar todo lo que son las dinámicas de grupos, la psicoterapia, todo lo que es el análisis transaccional. Sí, o sea, es un poquito, ¿no? Formación en terapia gestáltica y psicoanalítica. Y todo lo que es las nuevas tendencias del postmodernismo, la medicina de Hammer, todo lo que es programación neurolingüística con Richard Bandler. Entonces, o sea, básicamente una persona comprometida, sí, ¿no? Le encanta todo este rollo. Impresionante su currículum. Y bueno, es una mujer muy preparada y ahora esta parte de ella quiere generar una como ola de aprendizaje donde el respeto y el servicio marquen al cliente, ¿no? Okay. Ella habla mucho de este movimiento de amor, pero de veras de un amor muy empático, a mí me ha encantado, ¿no? Y contamos con la fortuna de que venga a visitarnos. ¿Cuándo viene, Miguel? Ella va a estar en León el 13, 14 y 15 de diciembre. Y bueno, creo que es una gran oportunidad, ¿no? Sobre todo para amigos consteladores y para clientes. Porque fíjate que se habla de algo muy importante. Creo que tengo la fortuna de que nos dio un tema muy interesante. Ella ha estado en México hablando de la abundancia, que a todos nos importa. Claro. La pareja, que a todos nos importa. Sí. Pero siento que son como esas sincronías de la vida de las cuales hablaba Erickson. León es una ciudad todavía muy conservadora y sin embargo con muchas polaridades, ¿no? León es una ciudad donde se habla mucho de la religión, se habla mucho de las buenas familias y por otro lado tienes una polaridad en su sociedad. Entonces ella cuando me da el tema de padres e hijos para mí se me hizo perfecto. Por esta parte de decir, bueno, muchas como veces... que le quedó el anillo al dedo, ¿no? ¿Cómo es? O sea, es que imagínate esta parte de una sociedad que todavía está estandarizada en las cuestiones morales y religiosas que son muy buenas. Sí, claro. Pero muchas personas, por conflictos transgeneracionales, empezaron a irrespetarlas. Y al momento de irrespetarlas, empezaron a generar otro tipo de conductas, otro tipo de vertientes que empezaron a chocar y a colapsarse. Y no solamente en León, O sea, sí, yo siento que a nivel mundial está pasando esto, ¿no?
Entonces, bueno, por ejemplo, Bert Hellinger dice que las figuras más importantes son tu padre y tu madre. Y yo me acuerdo que una vez con un terapeuta él me decía, pero es que ¿cómo? Hay padres que violan a sus hijos. Y sí, o sea, yo entiendo esta parte. Pero hay que entender que para que ellos hayan hecho esto también fueron heridos. Entonces, la invitación de Bert Hellinger y de Brigitte es esta parte de decir, a ver, lo más importante que ellos te dieron es la vida. Si tú no hubieras tenido la vida, simplemente tu existencia no estaría. No podrías ni escuchar este programa, ni vivir lo que vives, ni llorar lo que lloras. No. Y digo, esta parte es algo como difícil, creo que de asimilar para personas que han sufrido, digo, del maltrato. Digo, no creo que, en mi caso, por ejemplo, yo no lo sufrí, ¿no? Pero pues sí he conocido personas que dicen, no, es que he tenido un padre terrible, y la verdad, y sí los juzgan, ¿no? O sea, en esta parte del trabajo con ella, ¿cómo les ayuda? ¿Cómo les hace como para entender no sé, dime ahí? A veces ella es muy determinante, pero en esta parte también amorosa, ¿no? Te hace ver la historia de... Bueno, no te hace, simplemente al momento que está en la terapia, sale la historia de su padre. Por ejemplo, un caso así, sale la historia del padre de esta persona, ella la empieza a graficar por todas las imágenes que se empiezan a ver, y como que el paciente empieza a entrar en una sintonía de empatía y de respeto. Entonces está la oportunidad de la reconciliación, pero también la reconciliación es una oportunidad que cada quien sabe si aprovecha o no. O sea, te lo sigue dando a tu misma... A tu decisión, ¿no? Bueno, ya en esta parte del libre albedrío sería una cuestión que luego muy podemos subjetiva. tocar. Sí, muy subjetiva, Sí. porque esto de que te hereden la vida, no, pues el libre albedrío queda. Que ojo, ella también dice que hay otras teorías y hay otras escuelas y hay otras terapias que te pueden hacer liberarte de estas herencias. O sea, constelaciones familiares no es la herramienta. No es la única herramienta que te puede liberar, ¿no? Ella es muy abierta. Y lo que me ha gustado mucho, a diferencia de Hellinger, es que ella es muy, muy a favor de la terapia. Pero hay muchas condiciones para la terapia. Que eso se me hace muy padre. ¿Cómo condiciones? O sea... en primera, el psicólogo debe de ver al paciente con respeto y con una persona que tiene una figura paterna y materna, cosa que otras terapias no. O sea, en las terapias te dicen, bueno, gente que estamos formadas en este proceso de la terapia es, a veces tú vas a fungir de la mamá del paciente o del papá del paciente. Ella dice, no, tu objetivo siempre va a ser la reconciliación con esas dos figuras, porque una persona que no se reconcilia con esas dos figuras nunca va a ser libre. No sé si llegaste a ver esta película, a mí me acuerdo mucho de esta película de los X-Men, la First Class, la primera generación. Sí, claro. ¿Te acuerdas que estaba esta niña, la niña morada, Mystic se llama? Mystic, sí. ¿Te acuerdas? Y ella se esforzaba en aparentar algo que era humana, ¿no? Y que Magneto le dice, qué curioso, tan hermosa que eres, pero gastas la mitad de tu energía aparentando otra cosa, que no. Entonces, ese análisis yo así lo hago. Si vives en conflicto con tus padres y rechazando a tus padres, la mitad de tu energía está vaciada allí. Entonces, tu libertad realmente nunca va a poderse tener. Entonces, bueno... Yo lo que creo, y bueno, lo he vivido en experiencia propia, la reconciliación con nuestras figuras paternas te empieza a dar una libertad que antes no conocías. O sea, la gente habla de autoestima. Y la gente te dice, la autoestima la voy a tener mirándome al espejo y diciéndome que soy bello, guapo y atractivo. Y ya sabes, ¿no? Todas, todas estas estrategias de empowerment. Pero la verdadera autoestima viene al amor a tus raíces. Cuando empiezas a encontrar esta parte psicoespiritual, a tus raíces, a tus padres, a tus abuelos, el autoestima fluye. Cuando no hay una autoestima es cuando la gente le pone un dique al amor que pueden recibir de sus padres, y ese dique está hecho como con, es que no me gusta cómo me ve, es que me critica, es que no me habla, es que es bien chismoso, es que... Pero sin embargo es un dique. Oye, pues qué interesante, ¿no? Esta parte se me hace como... Lo hago o lo entiendo como algo muy, muy en equilibrio, ¿no? Sí, muy holístico, como, por decirlo así. Sí. Como esta parte, me diste la vida y yo agradezco las raíces, ¿no? O sea, el dar y el recibir de la misma manera y tenerlo como en los valores principales. Qué interesante. Que ahora como hijo me toca desbordarlo a otros. Eso es muy interesante porque una persona... ¿Hacia mis hijos o...? Hacia mis hijos. Y si no me toca en mi destino, porque este taller es bien curioso. Este taller habla de que hay ¿cómo se dice? El aborto
habla del aborto, sí, habla de la violencia intrafamiliar. Permíteme, ¿qué temas se van a manejar? Digo, es el relaciones padres e hijos, ¿no? Ajá, me adelanté. Perdón, ahí me adelanté a lo que tú me estabas preguntando. Los temas que se van a hablar pues son varios, pero bueno, aquí hay una cuestión, ¿eh? Hay gente que nace para no tener hijos. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, ¿es parte de la misma carga o de de la la carga genética? Es parte de la misma carga. De hecho, en un taller que estuve con ella, anteriormente, ella hablaba de que la infertilidad, y no la infertilidad, gente que no puede tener hijos, pues sí, infertilidad como tal, es porque el sistema, este movimiento de amor, te está pidiendo que veas algo en el pasado que nadie vio. Y por eso no hay el permiso para tener hijos. O sea, si no lo ves, no puedes continuar, ¿no? No hay esta energía de amor para crear vida. Entonces, bueno, hay gente que está soltera como parte de su destino, está la esterilidad como destino. La adopción es un movimiento bien interesante, es compensatorio. Por lo general, la gente que adopta a un familiar que en el pasado adoptó a un familiar de esta persona. O sea, es como... o sea, que es la historia del niño adoptado y de los padres adoptivos está relacionada. Está entretejida en el pasado. Órale. Sí, está como muy, muy interesante. Simplemente hay un fenómeno muy común en México que está pasando, ¿no? O sea, yo no sé, pero la conquista fue por el 1510. Habría que ver qué pasó en 1610. Las fechas sí, no se nos dan. 1710, quién sabe qué habrá pasado. 1810 fue independencia. 1910 fue revolución. 2010 todos estos movimientos bélicos, ¿no? Ese es un ejemplo muy gráfico de nuestro país, de cómo nosotros estamos atrapados en una expiación de patrón. Tendemos a repetirlo. Órale, qué interesante, sí, todos por el 10, ¿verdad? Sí, cada 100 años estamos generando un patrón. Tal que se nos viene encima. Que no, y que no dure hasta los 2020. Oye, entonces los temas que se manejaban entonces en este taller era parte de la adopción, la esterilidad y qué más tiene. También estamos hablando de lo que es el orden sistémico. La familia debe tener un orden. Hellinger apela a eso, ¿eh? Si una familia o una persona no tiene orden, no puede tener amor. O bueno, tiene amor, pero es un amor en desorden. Es esta historia de desorden de Romeo y Julieta. Si te fijas, esta historia es muy romántica, pero es un romance de amor y muerte. Es decir, yo no puedo ver a tu mamá, yo no puedo ver a tu papá, tus papás me odian, y entonces se odian mutuamente las familias, y el destino de estos dos es morir. Sí, ¿verdad? Y sí, mueren... En un romanticismo absurdo. Sí, ¿Se me explico? sí, Porque sí. ahora tómate el veneno y ahora me toca a mí. Y muérete por mí, por toda mi familia. Y claro, y el amor no es eso, el amor es vida, ¿no? No es muerte. Claro. Entonces, bueno, el orden de la familia es muy importante, también los hijos con dificultades, hay traumas en el nacimiento y bueno, también estas personas discapacitadas tienen un porqué. Es impresionante, pero tienen un porqué, o sea, no es de, ay, esta falla al momento del nacer. No, hay un porqué. O sea, también en las enfermedades aparece. Claro. Esta parte, bueno, de Brigitte ya en enero ya se irán enterando, pero en enero también tiene un taller donde ella estudia la medicina de Hammer. Ajá, y Hammer es un doctor que es muy controversial en Europa, porque él dice que el cáncer, la única forma en la que se va a curar es dejando a la persona en paz. Oh, no, pues está fuerte. Sí, no, como médico, pues yo la verdad hasta la fecha como que me quedo con mis reservas, ¿no? Pero me ha tocado trabajar la técnica de Brigitte en base al trabajo de la enfermedad y es exactamente lo mismo. Una enfermedad está allí porque la enfermedad te está pidiendo que se le mire a alguien. Alguien no está siendo visto. Este movimiento de amor te está diciendo, hay alguien a quien ustedes no están mirando y no lo están respetando.